Bueno, y ponemos en marcha este ciclo de salud nuevamente. Hoy vamos a hablar otra vez de la columna a partir de un precepto que indica que todo lo que pasa, pasa por nuestra columna. Bueno, le damos la bienvenida al especialista, al quiropráctico Mauro Muruaga. Nos visita nuevamente en el living de Telediario Federal. ¿Cómo le va, Mauro? Muy bien, Marina. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por estar por acá. Otra vez vamos a hablar de nuestra columna y vamos a desglosar un poco cuáles son los factores que pueden atentar contra su salud. Lo decías recién fuera de cámara, hasta la automedicación puede tener un impacto sobre nuestra columna. Exactamente. En realidad, todo lo que pasa en nuestra vida pasa por nuestra columna. Entonces, hay que entender que las cuestiones emocionales van a repercutir en nuestra postura y obviamente una mala postura sostenida va a repercutir justamente en la salud de la columna y en la salud de nuestro cuerpo en general, porque es a través de la columna donde pasa nuestro sistema de información. Una persona que está deprimida o angustiada, es muy fácil verle la postura. Uno se da cuenta porque están como todos doblados, torcidos. Encorvados. Exactamente, ¿sí? Es una postura muy típica de la persona que está con una depresión o con algún tipo de angustia. Diferente a una persona alegre que justamente la columna está mucho más alineada, las expresiones de la persona también están mucho más armónicas y uno ve diferencias en cuanto a esto, ¿no? Es decir, como una postura sostenida en el tiempo por un estado a lo mejor de depresión o de angustia o de estrés puede repercutir a largo plazo, ¿sí?, en la salud de la persona. No solamente por la cuestión justamente emocional, sino como eso va a afectar en todos sus órganos y en todo su funcionamiento interno, que es por ahí lo más difícil de medir. Lo que hablamos hace un tiempo, cuando había estado acá en el programa contigo, habíamos hablado del tema de la subluxación vertebral. Sí. Y la subluxación vertebral es cuando una vértebra de la columna pierde su correcta alineación y comprime un nervio. ¿Qué pasa? Los nervios tienen información sensitiva, tienen información motora que nos permite movernos y tiene información autónoma, que es la que hace que nuestro cuerpo funcione sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, una subluxación muchas veces silente, no nos damos cuenta que estamos subluxados y lo más probable es que nuestro cuerpo esté funcionando mal porque la información no llega correctamente o en la cantidad correcta o en el tiempo correcto a ciertos órganos. Entonces, una mala postura, por ejemplo, por una angustia, por estrés, hace que mi columna esté en un desalineamiento constante y eso hace que mi columna, ¿sí?, comprima al tejido nervioso, que es justamente el más importante de nuestro cuerpo, es el que regula todo. Bueno, ni hablar de malas posturas en el ámbito de trabajo, malas posturas a la hora de dormir. Estas cuestiones cotidianas también pueden impactar en la salud de nuestra columna. Tal cual. Uno de los aspectos, como habíamos dicho, de nuestra salud era la cuestión emocional. Otra, la cuestión laboral. No podemos escaparnos a eso, tenemos que trabajar. Es parte de la vida de ser humano en sociedad, ¿no? Y muchas veces hay trabajos que nos llevan a estar muchas horas o sentados o muchas horas haciendo esfuerzos. Y ahí es donde la columna también, o por mucho o por poco, sufre. No estamos diseñados, yo pienso, no biológicamente, para estar sentados. En la naturaleza, las piedras, la tierra, no sé, los troncos, los árboles, no son sofá, los creamos nosotros. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, perfectamente. Naturalmente no estamos diseñados para estar sentados. Y nosotros actualmente en la sociedad hemos creado todos dispositivos para cada vez movernos menos, para poder justamente generar más producción o lo que sea. Entonces también, muchas horas sentado hace que mi columna esté en una mala posición, que mi cabeza esté desalineada con respecto a mi cuerpo, y la cabeza tiene un peso enorme que justamente lo sostiene la columna. Entonces imagínense que si mi cuello y mi tórax están en esta posición, pero mi cabeza está adelantada porque yo estoy escribiendo o estoy con un teléfono o estudiando, obviamente que mi columna va a estar sufriendo en algún punto porque va a haber, sí, un desequilibrio en cuanto a la carga de peso que está diseñada. Está diseñada para tener una carga de peso vertical. Si yo me empiezo a doblar, empiezo a encorvarme, ya las cargas de peso aumentan. Es como levantar una pesa delante de nuestro cuerpo. Es mucho más difícil que hacerlo cerquita del cuerpo. ¿Sí? Uno cuando tiene que hacer un esfuerzo lo hace bien cerca del cuerpo porque está más cerca de la columna y los momentos de fuerza son menores. Si la cabeza se va hacia adelante, los momentos de fuerza son mayores, entonces el cuerpo ahí se pone en un sobreesfuerzo. Si eso lo mantenemos en el tiempo, las consecuencias son negativas. Bueno, y un seguimiento médico también como uno de los pilares para procurar la salud de nuestra columna. Tal cual. Yo digo un seguimiento médico y un seguimiento quiropráctico. ¿Por qué médico? Porque mucha gente, ante dolores, ante situaciones que lo sacan de su estado de armonía, se automedican.
Y los medicamentos tienen efectos colaterales que justamente yo creo que y considero necesario que un médico sea el que autorice que esa persona lo use, porque es la persona que está capacitada para poder medicar, ¿no? Entonces, la automedicación es tan mala como habíamos dicho la mala postura, porque hace que nuestro cuerpo entre en una química interna que yo digo en disarmonía también. Justamente, si me afecta mi riñón cierta cantidad de paracetamol, va a ser nocivo y eso va a repercutir en cualquier aspecto también de todo el resto que regule ese riñón. Por el riñón pasa toda la sangre, o sea, y eso va a hacer que mi cerebro también le lleguen sustancias nocivas, que a mi hígado le lleguen sustancias nocivas, que a mi intestino. Entonces, la automedicación yo considero que es también un factor bastante serio que hay que tener en cuenta y justamente por eso la consulta con un médico antes de estas cuestiones. Y por último, y no menor, es la consulta con un quiropráctico porque justamente, como habíamos dicho, la subluxación vertebral cuando está presente hace que nuestro cuerpo también funcione en disarmonía. Y el único profesional que está capacitado para poder corregir subluxaciones es el quiropractor. Entonces, la columna vertebral se va a ver beneficiada. Una, porque prestemos atención a nuestro estado de ánimo, ¿sí? A no angustiarnos demasiado, a tratar de sobrellevar una vida más alegre y más en paz. Hoy es todo mucha velocidad, hoy es todo muy ya, hoy te angustia mucho el no poder cumplir y eso hace que la gente también esté, yo digo, padeciendo enfermedades que antes no aparecían. Hoy hay cáncer a los 40 años, cuando antes era... Tal cual, es el estrés de la vida, ¿no? Y esto hace que emocionalmente uno también esté cargado y como habíamos dicho es muy nocivo para nuestra columna. Como un segundo punto habíamos dicho el tema del trabajo, que también a uno a lo mejor le puede encantar su trabajo, pero no es lo más saludable, entonces buscar la forma de que eso también sea, yo digo, que lo puedas mantener en el tiempo. Yo no puedo trabajar durante 40 años haciendo fuerza porque mi columna a los 15 años no va a querer saber más nada, por hernia de disco, por alguna fractura o por lesiones, ¿sí? de compensación justamente a la carga. Y por último, como hemos dicho, mantenernos, ¿sí? en un estado, yo digo, de todo el tiempo de información, porque la consulta con un médico también nos informa. El médico nos dice que sí, que no. Contacto permanente. Tal cual, exactamente. Y no suponer que porque el paracetamol o porque el ibuprofeno es de venta libre, lo puedo consumir y listo. ¿Se entiende? Bien, bien. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces, porque la salud de la columna termina impactando en los términos generales de nuestra vida y hace la calidad de nuestra vida. Ha sido muy amable, Mauro. Gracias, Marina. Gracias por visitarnos.